pasa por mi lado. Feliz va a estar mi esposa. Bienvenidos al capítulo 13 de ¿Qué pasó acá? A medida que vamos terminando la historia de la Guerra del Chaco, nuestro público se vuelve más exigente y eso es bueno porque significa que aman este programa tanto como nosotros. Solo que es difícil con el factor de la distancia que hacemos en cada viaje y cómo aprovechar al máximo la luz solar, tenemos los tiempos muy contados. Por eso algunas veces algunos capítulos son más cortos, otros más largos o como el pasado era bien cortito. Por eso nada más. Y en este viaje, por lo menos, no perdimos plata. Empatamos y pudimos pagar a todo el equipo. Ahora seguimos con otros gastos, como pagarle al CM, edición, producción, postproducción. Por eso agradecemos los aportes de nuestros suscriptores y a Chaco Yerki que nos ayuda monetariamente, Tienda Móvil que nos da el equipamiento y a la Senatur por haber apoyado este primer mes. Lastimosamente, con el cambio de la ministra, el apoyo ahora quedó en stand-by. El famoso te vamos a estar avisando. Pero no nos quejamos. Solo les contamos a ustedes cómo son las cosas y por qué algunas veces es tan difícil sacar este producto. No es que seamos caigüen ni tengamos poco contenido. Es solo que para ir al río Parapití tenemos que esperar a septiembre, cuando Fabián tenga libre. Es por eso también que acortamos los capítulos muchas veces y estiramos lo más que podemos. Pero, a pedido del público, vamos a hacer 2 programas de media hora. Y luego a esperar el viaje al río Parapití en septiembre. Así que arrancamos el capítulo de Cañada El Carmen y cómo también logró el ejército paraguayo tomar el último gran fortín boliviano, Charagua. Arranca la versión extendida de ¿Qué pasó acá? Estamos pleno mediodía en el Chaco paraguayo. Suerte que es otoño, Chamorrison. Qué duro el Chaco. Está duro el Chaco. Ya No sé que esto hace que valoremos más lo que hicieron nuestros abuelos. Qué locura, en serio. Qué loco. Pelear en este ambiente habrá sido terrible. Ya. Habrá sido porque hace calor, pero cuando hace frío también. Sí, no, pero esto ya es lo medio insoportable. Esto ya es insoportable. Hoy justamente vamos a hablar un poco de algunas patrullas que hicieron durante la Guerra del Chaco. Estamos en Cañada El Carmen. Sí. Esto es el departamento de Boquerón. Sí, ya estamos por salir del Paraguay nuevamente. Acá Estamos no Bolivia. a 12 kilómetros de la frontera con Bolivia, que se llama Infante Rivarola el lugar. Infante Rivarola. Ahí teníamos, los paraguayos instalamos ahí un aeropuerto. O sea, primero los bolivianos tenían un aeropuerto, ellos le llamaban Oruro a ese lugar. Paraguay le llamó Infante Rivarola y ahí había un aeropuerto que usaron primero los bolivianos cuando tenían su ejército ahí y después los paraguayos cuando tomaron el lugar. De ahí salía la Fuerza Aérea Boliviana con los aviones y también después los paraguayos. Los paraguayos, por ejemplo, de ahí salían para ir a atacar Charagua. Mira, Charagua con los potes. Con los potes. Mira, bueno, ¿y acá qué pasó? Bueno, esta es una de las genialidades de Estigarribia. Esta fue la primera gran genialidad de Estigarribia. Siempre es complicado explicar un poco el Chaco, pero ahora que tenemos IA, te voy a pasar el mapa y vamos a ver qué hacen los muchachos. ¿Qué magia pueden hacer? Dale, ya está. Esto era... Paraguay tiene un duro golpe del que ya hablamos, que fue Cañada de Estronjes. Sí, bueno. Cañada de Estronjes. Paraguay había sufrido un duro golpe en Cañada de Estronjes. Tuvo que cambiar su centro de gravedad para atacar nuevamente. O sea, nunca renunció a atacar Estigarribia. Aunque se perdió el Estronjes, que fue un golpe duro para Paraguay moralmente y también en cuanto a tropas que perdió en ese lugar, Estigarribia entonces se mudó hacia este lado. Se mudó hacia donde tuvimos hoy Teniente Enciso, toda esa zona. Y comenzó a pensar cómo podía aniquilarle al ejército boliviano en este lugar. De acá directo. Acá estaba el centro del poder boliviano y Estigarribia quería venir acá. O sea, pero ¿cuál fue la idea de Estigarribia? Vamos a terminar ya la guerra. Siempre lo fue. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido y cuanto más tropas se pueda tomar, mejor. ¿Y qué hace? Le asigna el primer cuerpo de ejército para que haga la operación.
Y el primer cuerpo de ejército tenía cuando eso 4 divisiones. Una de ellas era la 8ª división de Eugenio Alejandrino Garay. A partir de aquí comienza a tener preponderancia él. Gracias a él se gana esta batalla. Pero días previos comienzan los patrullajes. ¿Qué es lo que es patrullaje? Vos tenés que ver por dónde los polivianos se mueven, dónde estaban los caminos. Y había un lugar que los paraguayos sabían que se llamaba el cruce. ¿Y qué era el cruce? Era el lugar donde confluían los caminos hacia fortines bolivianos. Ahí se iba a cortar la posibilidad de que Bolivia envíe refuerzo de este o de este lugar. Entonces había que tomar el cruce. Y para descubrir dónde estaba el cruce, envían patrullas. Uno se va al norte, otro se va al sur, hasta que encuentran el cruce. Una de las patrullas fue encabezada por Cecilio Escobar Rojas, un billetano joven. ¿Qué es lo que era la patrulla? Era, vení vos, un sargento y 10 de tropa. Patrullaje. Patrullaje, pero eran kilómetros. Así, entraban en la picada con la justa ración de agua, carne seca, un poquito de hierba, un poquito de azúcar y ya se iba. Y ya. Ya Esa era la relación, ¿verdad? Así, Esa era la tacita de Sí, no, famoso sí, pollo. acá ya había el corned beef. Ya se puso el corned beef, que es el vacaí. Vacaí. El vacaí, y así hacían la patrulla. En silencio, vos con tu fusil te ibas. El único que tenía pistola era el oficial. En este caso era Cecilio. Y la otra fue encabezado por un oficial de apellido Vidal, Jerónimo Vidal. Jerónimo Vidal. Los dos se van en direcciones contrarias y las patrullas llegan a encontrar el cruce. Y ahí es donde centra su operación. Estigarribia. Dice, vamos a tomar el cruce y vamos a rodearle a los bolivianos con 2 divisiones. Mientras ellos se aferran acá. ¿Qué es lo que hace Estigarribia? Envía 2 divisiones de frente para que combatan. Aquí contra el ejército boliviano que estaba acá. Y le rodea. Una de las columnas, la segunda división, llega fácilmente. Vamos a ver en el mapa en serio. Y vale la tipo. Llega fácilmente porque no tiene resistencia, pero Garay tuvo que combatir contra toda la estructura de Bolivia que estaba hacia el otro lado. No eran retenes, no eran simples retenes, eran unidades completas. Y les gana. La segunda división llega primero aquí y ya comienza a tomar el Carmen. Pero para que no se escapen, tenía que llegar Garay, y llegó Garay. Acá cayeron 7.000 prisioneros bolivianos. 7.000. Que tuvieron que Casi rendirse. como Casi como Campo Vía. Campo Vía. Mil menos de Campo Vía. Con camiones, sus pertrechos, sus comidas, todo. Absolutamente todo. Uniformes nuevos. mega victoria que teníamos Mega nosotros victoria y una vez más grande. O sea, acá comienza la estrella de Eugenio Alejandrino Garay, que después se termina haciendo un mito en Irandahue. Pero no, él el responsable de que se haya podido rodear completamente la posición de Irandahue. Y fue gracias a los patrulleros. Bueno, ¿por qué te hablé de los patrulleros? Porque en un patrullaje que se hizo un día antes de esta operación empezó el 11 de noviembre y terminó el 16 de noviembre de 1934. 5 días. 2 días antes de comenzar el ataque coordinado, un patrullaje dio con un mayor del ejército boliviano. Esto pues era, o sea, acá estaba lleno de tapepoí. Y vos nomás sabías por dónde te movías. Apenas encontramos ahora. Bueno. Gracias a los militares ahí del Infante Rivarola. Una patrulla le toma de prisionero a una patrulla boliviana. Y ese boliviano era jefe del Estado Mayor, era un mayor que tenía los mapas de dónde estaban los bolivianos y dónde estaba el cruce y dónde estaban las otras. Los paraguayos sabían dónde estaban las unidades. Entonces eso les facilitó poder hacer prácticamente el borde. Justamente por eso es que Garay se va a donde se tenía que combatir. Él quería combatir. Él quería encabezar la operación donde se iba a combatir. Porque ni siquiera los que vinieron enfrente no combatieron como combatió él para salir detrás del ejército boliviano. O sea, los bolivianos fueron rodeados aquí. Y ahí y ya no pudieron. Cuando se dieron cuenta que habían sido rodeados, trataron de romper el cerco hacia el frente. Y ahí perdieron muchísimos soldados. O sea que la única victoria boliviana, o sea, fue la que vimos, grande. 1200. 1500 prisioneros. Y Aquí nosotros ya tenemos 7.000. 7000. Y en Campo Vía tuvimos 8000. Y otra vez dicen que no ganamos la guerra, pero diplomático el tipo. Está bien. Bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Y ahora ya nos vamos hacia la zona de Irandahue. Vamos a irnos a recorrer un poco de Teniente Enciso, vamos a ver un poco las trincheras.
Y vamos a disfrutar de este calorcito. Quiero decirte que nos recibimos de genio, Chamorrison. ¿Por qué? Allá hay banquito con sombrita y ¿Dónde? nosotros decimos allá. ¡Tira! Ahí está, sí, mira. Allá está. Qué lamentable. 11:30 de la mañana, estamos en La Patria, salimos del Talcal, salimos del Camino de Arena, ahora ya nos toca por fin asfalto, hora de comer, pancito, manteca, queso, acá encontramos un almacén, vamos a darle el toque maestro con Chaco Yerki, papá, 1, 2, 3 y 4, 5. Es tipo un jamón crudo este. Carne seca, carne deshidratada, pero sazonada, ahumada y saborizada. Riquísimo. Luego de ver la gran victoria en Cañada del Carmen, es momento de seguir camino y nuevamente disfrutamos de un asfalto en perfectas condiciones, como era el que nos llevaba a Cañada del Carmen, que es la ruta La Patria Infante Rivarola. Pero ahora es momento de seguir camino, sí, de tierra, para dirigirnos a Charagua, ahora conocido como Pedro Pepeña. Lastimosamente, un lugar abandonado por nosotros mismos. Pero bueno, yendo por la ruta ya citada, llegamos al destacamento militar Infante Rivarola y ahí agarramos el camino de tierra por la ruta departamental 092. Tierra, tierra, tierra y más tierra, cruzamos la bioceánica. Chao, lo que está sentado ahí. Mira, demonio. Al otro lado, tanto derecho. Ahí, ya saben, a la derecha. Ahí te va a romper una tapa. Bueno, ahora nos estamos yendo a Pedro Pepeña, pero para los bolivianos, Huachaya. 160 kilómetros de ripio. Qué lindo, en lindo estado el ripio, pero mira, este es lo jodido. Mira esto, la polvareda. No sabes lo que tenés adelante, entonces tampoco podemos hacernos los locos y irnos tan rápido. Pero ya ese. Y luego de 4 horas por los caminos de tierra, llegamos al abandonado, sí, escucharon bien, abandonado Fortín Pedro Pepeña. Bueno, y estamos en un literal pueblo fantasma, parece esto, Chamorrison. Sí, lo que pasa es que el Pilcomayo fue impredecible. Y una de las crecidas que tuvo, se desplazó literalmente el pueblo. La base naval desapareció. Pedro Pepeña, Había un pueblo, que se llamaba Pedro Pepeña. Pedro Pepeña. O sea, Pedro Pepeña ya está deshabitado. Ya está deshabitado. Hay una comunidad indígena acá cerca. Sí, que es San Agustín. San Agustín, que es la que queda aún. Por eso es que mira, la base naval Me estaban Ah, contando eso los hace muchachos, nada. capital departamental, ¿verdad? ¿O fue no? capital departamental también De Boquerón. en la época antes de la reorganización de De los de los departamentos y todo departamentos eso. con la Constitución de 1992. Pedro Pepeña Xerá, anda un poco. Qué loco. ¿Y esto qué era? Destacamento No, militar. esto es destacamento militar. Esto era un destacamento militar. Era una base naval, porque esto pues estaba sobre el Pilcomayo, por eso te digo, el Pilcomayo es bien predecible. Por ejemplo, acá estamos y ahora está a 1,5 kilómetros. Y el año que viene puede estar ya Ah, acá. ya. O desaparecer en esa zona, que pasa también con el Pilcomayo. O sea, el Pilcomayo en una sustancia de inundaciones llegaba hasta acá. No, pasó todo. inclusive. Pasó todo. Fíjate, la vegetación Sí. es acuática, la que nos rodea aquí. Entonces, Y- por temporada, evidentemente, entonces por qué? inunda. Mira, ahí quizás con la humedad se puede ver hasta dónde llega cuando sube. Sí. Y, hija, hasta tocando el segundo piso más o menos. Sí, por eso, es impredecible Despable. el Pilcomayo.
Bueno, ¿Y por qué tiene que ver con la guerra del Chaco esto? tiene que ver mucho porque este fue el primer fortín fundado por los bolivianos. Huachaya. 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 Y después, más abajo, unos kilómetros que están en el medio del monte, por eso no nos vamos. O sea, esto, por ejemplo, está accesible, porque Claro. acá había un pueblo. Claro. Sin embargo, en Valleviella nunca se instaló ningún pueblo. Se instaló relativamente un pueblo un poquito más al Y ya es al puro monte. este para evitar justamente el tema de la O inundación. sea, que con la Es toma del puro dron monte. se puede ver ahí. Con más el o menos. dron podemos ver más o menos. Y Vallivian era el gran, o sea, estos dos eran los dos grandes bastiones morales de Bolivia. ¿Y por qué? Porque estos fueron también los dos emplazamientos con los que ellos empiezan la penetración al Chaco. La guerra pues ya se veía venir durante el gobierno de Juan Bautista Urquiza, 1894-1898. No. Ya. ¿Qué hace Urquiza? Envía a jóvenes Expedicionarios. oficiales, ¿no? Jóvenes oficiales Oficiales. para formarse en el exterior. Envía, entre los que estaba justamente Eugenio Alejandrino Garay, envía una misión diplomática académica Sí. a España para estudiar los documentos. Y, o sea, se comenzó a preparar y comprar armamento. Compra nuevamente, Paraguay comenzó a tener un barco de guerra. Y Se se fue preparó, armando. se fue armando. Y Bolivia, ¿qué hace? Aprovecha que la revolución, Paraguay entró en un periodo muy complicado en 1904 con la revolución entre Sí. Colorado y liberales. Bolivia aprovecha y pisa el Chaco, pisa el Chaco. Y mientras nosotros boludeando, nos estábamos peleando ahí con ¿Allá? un partido político. Ellos aprovechan. Por suerte para Paraguay, Bolivia también tiene su periodo de inestabilidad. Entonces, no pudieron hacer una penetración sostenida. Esto fue en el tiempo. Pero este lugar y Vallivian fueron el puntapié inicial para la conquista del Chaco boliviano. Qué loco. Y a partir de aquí, todo lo que vimos en este viaje, que fue bastante amplio, fíjate donde yo en Camacho, nosotros estamos a kilómetros de lo que hoy es Mariscal Estigarribia. Ahí se fueron instalando en su cuartel, o sea, cada vez se acercaba más. Cada vez se Ese acercaba es Corazón más. y cada vez se acercaba más al río Paraguay, que era el objetivo. Ese era el objetivo. Mira de dónde empezaron. Mira, ¿y cómo? empezaron. ¿Y Huachaya reconquistamos nosotros o no? No, abandonaron ellos. Abandonaron ellos. Incendiaron todo el lugar. Y sí, estamos hablando de una ocupación de casi 30 años. O sea, había casas, o sea, había Era una mini ciudad boliviana. una mini ciudad militar, ciudad militar. ¿Qué quiere decir? Ese famoso venían los militares con su familia. Sí, pero no, era un fortín. Estamos hablando, ¿viste? En Mariscal Estigarribia Sí. hay una ciudad militar. Una ciudad militar. Este era un Qué pueblo militar. Y que se conectaba con Vallivian. Entonces, loco. estos fueron los dos primeros establecimientos. ¿Qué hacen los bolivianos? Los bolivianos abandonan estas posiciones cuando Paraguay toma el Carmen. Porque es insostenible. Sí. Ya no podía sostener esta posición. Ya iba a caer. Estigarribia, la única pelea o disputa que llegaron a tener Estigarribia y Ayala tuvo que ver con Vallivian, con estos puntos. ¿Por qué? Impresionante. Porque Vallivian era como te digo, el fortín moral de los bolivianos. Y habíamos perdido en Stronges. Entonces le dicen, no, necesitamos una victoria grande y esa es Vallivian. Ya, Y le apura Eusebio Ayala y le dice, le dice Eusebio Ayala, ¿qué pasa si yo doy la orden para que se ataque para que se Vallivian? ataque Vallivian. Y le dijo Estigarribia que él va a acatar y después se va a retirar nomás del ejército. Y por Que lo deja- visto, y no se qué animó. suerte que no se animó Eusebio Pero Ayala. le dice una frase que quedó definitivamente en aquella época en el imaginario colectivo. Le dice Estigarribia a Ayala, le dice, Vallivian caerá a su hora. ¿Qué quiere decir? Que por las operaciones militares en el entorno, en algún momento Vallivian va iba a tener que caer en algún. Y eso pasó. cayó. ¿En qué año? Y en el 34, después del Carmen, Después del Carmen ya fue insostenible. insostenible la posición, entonces queman todo, Queman todo. destruyen las Huachaya y Vallivian. y se abandona. Todos los combates que se dieron en la región, inclusive de Stronges, todo eso, la mayoría de los muertos en combate por parte de Paraguay se registraron como cuerpo de Vallivian, campos Vallivian o Vallivian solo. Así de importante era para Paraguay Para que Paraguay, caiga que caiga Vallivian. Vallivian. ¿Y qué pasó durante esa parte de la escapatoria? ¿Las familias ya no estaban? No, ya habían solamente los abandonado, militares. Solamente los militares. Cuando empezó la guerra, luego ya abandonaron. O sea, podemos decir, Huachaya, Vallivian, Vallivian, durante
30 años fue territorio boliviano, Sí. invasión, Sí, pero boliviano. territorio boliviano en Paraguay. En Paraguay. Y acá comenzaron a hacer trampa, por eso es que Paraguay, cuando se firma el primer protocolo de 1907, el protocolo solar Pinilla, agrega el status quo. ¿Qué es el status quo? Es, yo me voy a quedar hasta donde... Claro, que se mantiene hasta la donde cosa. llegaron, así cada como uno están. se mantiene ahí. Sí. ¿Qué pasaba? Era muy extraño porque Bolivia aceptaba un territorio muy pequeñito. Y justamente el territorio que aceptaba era el territorio donde ya estaba Huachaya y donde estaba Yabayibiam. ¿Qué querían hacer con eso? Que no se les saque de este territorio. Así de simbólico Así y de importante simbólico, era para era- ellos y era- para nosotros. Totalmente. Por eso es que se festejó. El último gran festejo de la guerra, antes de la finalización de la guerra, fue cuando cayó Bayibiam. Cae Bayibiam y la gente sale. La gente sale, se van a visitar los hospitales, porque estaban los Claro, heridos, lo herido. para homenajearles. Se van a homenajearle al presidente de la República, envían notas felicitando a Estigarribia. Así fue un momento de fiesta, la caída de estos enclaves que de alguna manera expulsaban Sí. a Bolivia del territorio que Paraguay siempre reclamó. O sea, si bien con Campovilla ya se estaba inclinando la balanza. balanza, No, con esto fue la Bayibiam, expulsión. No, esto fue la ya, expulsión ya, con esto ya se fueron con esto ya queda, fuera del Chaco que Sí. Paraguay reclamaba. y con eso ya queda más que nada, che, esto ya estamos a punto de Esto ganar. ya Falta estamos a un punto de tic y ganar. ya le ganamos. Sí, y vino un año difícil igual, pero más o menos fue así. ¿Y qué es lo que es Pedro Pepeña? Pedro Pepeña era un médico que fue presidente de la República por un mes nada más, Colorado. Pero le bautizan así porque más allá de su partido político, él había aportado mucho a la salud de Paraguay. Ah, Entonces le ponen Pedro Pepeña y a Vallivian le ponen Mayor Gardel. No estoy recordando el nombre, creo que era Carlos Gardel o Alberto Gardel. Carlito es El Carlito es el músico. el gran Carlito. Alberto Gardel era un combatiente que había muerto en la zona y en honor a él se le rebautiza. Ese lugar ya no existe, ya no hay nada ahí. Que ahí es mi queja. Estos son lugares que tienen que tener algún tipo de, por lo menos un monolito Algo. o un cartelito que explique qué es lo que es. Mira, abandono, como siempre, Sí. como todo lo que tiene. Acabo que de llegar y parece, no, mira. Sí, y vení y nada. no hay nada. O sea, por lo menos no te pido ni un gran monumento porque vamos a hacer cagadas. Sí. Como siempre vamos a hacer algo feo. Entonces, por lo menos pon un monolito, pon un cartel, un QR y listo. Y ahora, mira, o pon un mirador, viejo. Tenés ahí una estructura de la necesitas. Pon un mirador para ver por lo menos el río Pilcomayo. ¿Y sabes Pero qué ni vamos a eso, hacer? pero ¿Sabes ni qué vamos a eso. hacer? Sí. Vamos a pedirle a nuestros amigos ahí en el Senado No, Y- sí, justo, Carlos. 70% para nosotros y 30% le ponemos un monolito. Ahí van a aceptar. Ahí van a hacer. Cerramos así el capítulo 13. Qué dolor ver un lugar tan emblemático que fue festejado cuando se retomó por las fuerzas del ejército paraguayo. Se hizo una especie de feriado, una fiesta patronal en Asunción y en todo el país, como dijo Fabián. Y ahora está así, abandonado, habiendo rubros y recursos para hacer, como dijo Fabián, por lo menos un monumento, un mirador, algo. Pero bueno, muchas veces es el reflejo nuestro. Pero todavía podemos cambiar y honrar a quienes mantuvieron al Chaco paraguayo. Porque acuérdense, todo esto pudo ser Bolivia. Esperamos tu granito de arena y ayúdanos a seguir. Te dejamos el alias y nos vemos la próxima semana con otro capítulo, versión extendida, de qué pasó acá. No la guerra del Chaco, la guerra que ganamos. Y ahora no entiendo cómo pudo sucedernos tanto